Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, comenzamos. Mi nombre es Javier y a mis 45 años me he pasado la mitad de mi vida al volante de un taxi. Soy de Culiacán y en esta ciudad las noches tienen un color diferente. Soy taxista de turno nocturno y eso me ha convertido en un hombre que ha visto de todo en la calle, desde lo más normal, como un par de borrachos discutiendo, hasta lo más extraño, como un hombre disfrazado de payaso pidiéndome un aventón. Mi oficio me ha enseñado a no juzgar, a no hacer preguntas y a mantenerme en mi carril. Pero una noche la rutina se rompió. Todo comenzó con una pasajera, una mujer que se hizo habitual en mi ruta. Aparecía siempre en la misma esquina, a las 2 de la mañana, como si fuera un reloj. Era una prostituta, y aunque en esta ciudad son comunes, ella me llamaba la atención. Tenía un vestido gris con brillos que se le veía familiar. Su cabello era oscuro y largo, y su rostro, que casi siempre estaba oculto por la noche, me parecía el de una muñeca de porcelana. La rutina con ella se estableció. Yo llegaba a la esquina y ella, sin decir una palabra, abría la puerta de mi taxi y se subía. Nunca me hablaba, solo me daba una dirección que yo ya me sabía de memoria, una zona de terrenos baldíos a las afueras de la ciudad, un lugar que parecía abandonado. Yo, sin hacer preguntas, encendía el motor y la llevaba a su destino. Lo que siempre me extrañaba y lo que me daba un poco de escalofríos era la forma en que ella pagaba el viaje. Siempre me daba una cantidad de dinero muy alta, con billetes nuevos, sin pedir cambio. No había un gracias ni un buenas noches, solo el sonido del motor que se apagaba. La mujer se bajaba rápidamente del taxi y, sin decir una palabra, se internaba en la oscuridad de los terrenos. Yo, desde mi asiento, intentaba ver a dónde iba, pero la oscuridad se la tragaba. Me quedaba ahí por unos minutos, intentando entender qué demonios hacía una mujer tan hermosa en un lugar tan lúgubre, con una bolsa de dinero en sus manos. A pesar de mi curiosidad, mi pragmatismo me decía que no debía meterme en asuntos ajenos. Mi trabajo era llevar gente, no hacer preguntas. Y así, la rutina se volvió una parte de mi vida. Cada noche, a las 2 de la mañana, esperaba a la pasajera en la esquina, y ella siempre llegaba. Hasta una mañana. Una mañana, después de dejarla, llegué a mi casa y me puse a ver las noticias en mi celular. Fue entonces cuando la vi. Una foto de una mujer en la portada de un periódico local. El titular era "Encuentran cuerpo de mujer en Barranca". La noticia describía a la víctima, cabello largo y oscuro y un vestido gris con brillos. La descripción coincidía perfectamente con mi pasajera. El frío me subió por la espalda y sentí un nudo en el estómago. La imagen de la mujer en la foto, con el rostro pálido y los ojos vacíos, era la misma que yo había visto en mi taxi. Mi mente, que siempre había sido mi fortaleza, se llenó de preguntas. ¿Era una coincidencia? ¿O era mi pasajera? No quería creerlo. No quería creer que había estado llevando a una mujer muerta. Pero la evidencia, la maldita evidencia, me decía que sí. El vestido, el cabello, el lugar donde la habían encontrado. Era ella. El terror se apoderó de mí. La idea de que había estado llevando a un fantasma me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se me había aparecido a mí? Pensé en todas las veces que la había llevado, en su silencio, en su forma de caminar. Todo tenía sentido.
No era una mujer viva, era un alma en pena. Y yo, un taxista de Culiacán, había sido su transporte. Pasé la siguiente semana en un estado de pánico. No salí a trabajar, no respondí a las llamadas de mis compañeros. Me quedé en mi casa, intentando asimilar lo que había vivido. Pero el fantasma de la mujer me perseguía en mis sueños. La veía en mi taxi, su rostro pálido, su vestido gris, sus ojos vacíos. Me despertaba gritando, con el corazón latiendo con fuerza y el sudor frío en mi frente. Una semana después, el miedo me venció. Decidí que tenía que volver a trabajar. Tenía que volver a la rutina, a la normalidad. La carretera, la noche, el ruido. Todo eso me haría olvidar lo que había vivido. Y así, una noche, a las 2 de la mañana, me subí a mi taxi y me fui a mi ruta. Y para mi sorpresa y mi terror, la vi. La mujer estaba ahí, en la esquina de siempre, con el mismo vestido gris con brillos, el cabello oscuro y largo. Mi cuerpo se puso rígido, pero mi instinto de hombre que se ha pasado la mitad de su vida en la calle, me impulsó a recogerla. Me detuve frente a ella y la puerta se abrió. La mujer se subió y todo parecía normal. Pareciera que 100% era la misma, pero algo en ella era diferente. Sus ojos, que antes habían sido vacíos, ahora estaban llenos de lágrimas. Su rostro, que antes había sido una máscara de silencio, ahora estaba contraído por el dolor. Me miró con los ojos llenos de súplica y me dijo con una voz tenue que no era la misma de antes: «Por favor, lléveme a la barranca». Mi corazón se detuvo. No era la misma. Era otra chica, muy parecida a la primera, con características físicas similares y el mismo vestido. La chica se notaba que había estado llorando, pero yo me abstuve de preguntar, asustado y con un presentimiento. Ella me pidió que la llevara al mismo lugar, a los terrenos baldíos. Mi curiosidad, que siempre había sido mi enemigo, me venció. Quería saber qué estaba pasando. Llegamos a la zona de terrenos baldíos y ella me pagó con un billete de $100, sin pedir cambio. Se bajó y se fue corriendo, internándose en la oscuridad. Yo, con el corazón latiendo con fuerza, apagué las luces de mi taxi y la seguí a una distancia segura. Y lo que vi me heló la sangre. La chica no iba sola. Se unió a un grupo de otras mujeres con vestidos similares que se escondían en la oscuridad. Y no estaban solas. Varios hombres las esperaban, llegando en más autos. Me di cuenta de que no había estado llevando a un fantasma. Había caído sin saberlo en una red de tráfico de personas y durante semanas había sido un cómplice inconsciente. Mi mente se paralizó. El terror que había sentido por el fantasma se evaporó, reemplazado por un miedo mucho más frío y real. No había sido un suceso paranormal, sino algo mucho más siniestro, un horror que me había tocado sin que yo lo supiera. Mi taxi, mi herramienta de trabajo, se había convertido en un instrumento de una red de tráfico de personas, y yo, sin saberlo, había sido un cómplice. En la oscuridad de los terrenos, vi a la chica que había llevado, unida a un grupo de mujeres con vestidos similares, algunas llorando, otras con la mirada vacía. Había varios hombres en el lugar que las esperaban en autos, una escena que me hizo temblar. El olor a miedo y a desesperación se podía sentir en el aire. Las vi subir a los autos y mi mente, que antes había sido una pizarra en blanco, ahora se llenaba de preguntas.
¿Cuántas mujeres había llevado? ¿Qué había pasado con la primera? ¿Había sido asesinada? La respuesta, me di cuenta, era obvia. Me sentí como un idiota. Había creído en un fantasma, en una leyenda urbana, cuando el verdadero horror estaba justo frente a mí, un horror que yo, con mi ignorancia, había ayudado a perpetrar. La culpa se volvió una losa tan pesada en mi pecho que apenas podía respirar. Tenía que irme, tenía que huir, tenía que denunciarlos, tenía que hacer algo. Y justo cuando me preparaba para huir, un hombre se acercó a mi ventana. Era corpulento, con gafas oscuras, a pesar de que ya era de noche. Mi corazón se detuvo. Tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Más te vale que te pierdas, mi buen», me dijo. Su voz era un susurro, pero el tono era como una daga afilada. «Ya te tenemos ubicado, a ti y a tu familia, y si dices una sola palabra, se los enfrían». El hombre, que se había acercado sin que yo me diera cuenta, me mostró un arma, una pequeña pistola plateada que brilló en la oscuridad. El miedo, que antes había sido una sensación, ahora era algo físico. Sentí que me ahogaba, mi garganta se secó, las palabras se me atascaron. El hombre se alejó y yo, con las manos temblando, solo a sentir. El pánico me hizo arrancar el taxi. No miré atrás, solo conduje con la velocidad que la vida me había dado en ese momento. No me detuve hasta que llegué a la base de taxis. Los gritos de mis compañeros, que se reían y contaban chistes, se sentían como un eco lejano. No les dije nada, simplemente me bajé del taxi, dejé las llaves en el mostrador y me fui. Dejé mi trabajo, dejé mi vida, mi casa, mi familia, mi rutina. Todo se había desmoronado en un instante. El hombre de las gafas oscuras no me había mentido. Tenía miedo, miedo por mi vida, por la vida de mi esposa, por la de mi hijo. Esa misma noche me mudé. Dejé Culiacán y me fui a una ciudad lejos de ahí, sin decirle a nadie lo que había visto. Mi relato se volvió una advertencia para otros taxistas, pero no una advertencia sobre fantasmas o espíritus. Era una advertencia sobre la realidad. El miedo, que antes había sido una sensación, ahora era algo físico. Sentí que me ahogaba. Mi garganta se secó, las palabras se me atascaron. El hombre se alejó y yo, con las manos temblando, solo atiné a sentir. El pánico me hizo arrancar el taxi. No miré atrás, solo conduje con la velocidad que la vida me había dado en ese momento. No me detuve hasta que llegué a la base de taxis. Los gritos de mis compañeros, que se reían y contaban chistes, se sentían como un eco lejano. No les dije nada, simplemente me bajé del taxi, dejé las llaves en el mostrador y me fui. Dejé mi trabajo, dejé mi vida, mi casa, mi familia, mi rutina. Todo se había desmoronado en un instante. El hombre de las gafas oscuras no me había mentido. Tenía miedo. Miedo por mi vida, por la vida de mi esposa, por la de mi hijo. Esa misma noche me mudé. Dejé Culiacán y me fui a una ciudad lejos de ahí, sin decirle a nadie lo que había visto. Mi relato se volvió una advertencia para otros taxistas, pero no una advertencia sobre fantasmas o espíritus.
Era una advertencia sobre la realidad, sobre los secretos que nadie se atreve a contar. El horror de lo que presencié me dejó marcado para siempre. Mi mente, que antes había sido una biblioteca de historias de la calle, ahora era un lugar de pesadillas. El fantasma que me había aterrorizado era solo un presagio de un mal mucho más grande. El miedo que sentí no era por lo que no podía ver, sino por lo que había visto. Las sombras en la calle no eran fantasmas, eran personas. Y los gritos que escuchaba en mi cabeza no eran de un alma en pena, sino de mujeres que habían sido traicionadas, mujeres que habían sido olvidadas. Mi nombre es Anónimo, un taxista que ha pasado más de 10 años al volante de un sedán, un fantasma nocturno que se mueve por las calles de esta ciudad cuando la mayoría de la gente está dormida. En este oficio, uno se acostumbra a todo. He visto de todo. Borrachos que se duermen en el asiento trasero, parejas que discuten en voz baja y sobre todo, muchas trabajadoras de la noche que piden un taxi para ir de un lugar a otro. Uno ya se sabe el protocolo, llevarlas a su destino, darles un poco de confianza y de paso, si la plática se da, recomendarles que se cuiden. Siempre he sido un hombre práctico, un hombre de rutina, un hombre que no cree en fantasmas. Hasta esa noche. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un viaje corto, a un motel viejo, de esos que casi nadie frecuenta, un lugar que ha sido abandonado por el tiempo. La dirección en la pantalla de la app me dio un escalofrío, pero lo ignoré. El dinero es el dinero, y en esta vida uno no puede ser quisquilloso. El punto de partida era una esquina solitaria, en una calle oscura, y la pasajera, una muchacha joven, estaba de pie, sola. Cuando se subió al coche, noté que era una mujer muy hermosa. Tenía el cabello largo, de un color oscuro, y un vestido de encaje rojo que le llegaba a la rodilla. Su rostro, pálido y delicado, era el de una muñeca de porcelana. Le pregunté si se sentía bien. Ella, con la voz apenas audible, me dijo que sí. La primera señal de que algo andaba mal fue su silencio. Intenté hacerle plática. ¿Va a ver a alguien?, le pregunté. Sí, me dijo, con una voz tan suave que casi no la escuché. Ten cuidado, le dije, ese lugar es muy solo. Ella solo asintió sin decir nada más. La segunda señal fue su actitud. Era rígida, casi robótica. No había emoción en su rostro ni en su voz. Era como si estuviera en un estado de trance. En el camino, el silencio era tan denso que me dio un escalofrío. La carretera estaba vacía y el único sonido era el ronroneo del motor. Mi mente, que siempre ha sido mi refugio, se llenó de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía en un lugar tan solitario a esa hora? ¿Por qué estaba tan callada? La intuición, que siempre me ha guiado, me decía que algo no andaba bien. Pero mi pragmatismo me decía que solo era una chica asustada. Llegamos al motel. El lugar se veía viejo, con la pintura descarapelada y con un letrero que se veía viejo y gastado. La aplicación en mi teléfono no registró la llegada. La señal en esa zona era muy mala, así que lo ignoré. La muchacha me dio un billete de 50 pesos y me regresé su cambio. Pero noté algo extraño.
Sus manos, que me tocaron por un instante, estaban heladas, frías como el hielo. Le pregunté si se sentía bien. Ella, sin decir una palabra, se bajó del taxi y se fue corriendo, internándose en la oscuridad del motel. Mi intuición, mi viejo amigo, me gritó que algo no andaba bien, pero mi pragmatismo me dijo que no debía meterme en asuntos ajenos. Mi trabajo había terminado. Pero entonces vi algo en el asiento del copiloto. Era un labial, de una marca cara. Lo agarré y salí del auto. «¡Hey, señorita!», le grité, «¡se le olvidó esto!». Ella, que ya estaba a unos metros de distancia, no se detuvo. Corrí detrás de ella, pensando que no me había escuchado. «¡Hey!», le volví a gritar, pero ella seguía caminando. Me quedé helado. Mi mente, que siempre había sido una fortaleza, se llenó de preguntas. ¿A dónde se había ido esa mujer? ¿Cómo había entrado a un lugar que estaba totalmente abandonado? La linterna de mi celular, que no había dejado de brillar, me mostraba la verdad. El motel estaba muerto, un laberinto de polvo y sombras. El miedo me subió por la espalda y sentí un nudo en el estómago. Me di la vuelta, con la mano en el corazón, y me quedé inmóvil mirando la entrada del motel. Y fue entonces cuando lo sentí. Un aire helado en la nuca, un aliento frío que me hizo temblar. Y luego una voz, un susurro. «Taxista», me dijo, «taxista». La voz era tan suave que casi no la escuché, pero el sonido me caló hasta los huesos. Volteé con la linterna en la mano y no había nadie. El aire, que antes había sido frío, ahora era denso. Sentí que el tiempo se había detenido. Y en un momento el terror me invadió por completo. Salí corriendo, con el corazón latiendo con fuerza, y me subí al carro. No miré atrás, no quería verla, no quería saber qué era. Puse el motor en marcha y me fui de ahí, con el pie en el acelerador. Conduje sin rumbo, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que llegué a la ciudad. Estaba seguro, estaba a salvo. Me estacioné en un lugar concurrido y me senté, intentando calmarme. Mi mente, que había sido mi refugio, ahora era un lugar de pesadillas. Saqué mi teléfono y entré a la aplicación. Y ese viaje no existía. Yo juraba que le había puesto iniciar, pero no aparecía en mi historial. Era como si nunca hubiera pasado. Pero la sensación de las manos frías, el aire helado en la nuca, el susurro en mi oído, todo eso era real. Mi mente se negó a aceptar lo que había pasado. Fui a la gasolinera y me compré un café. Estaba tan nervioso que mi mano temblaba y el café se derramó. Al pagar, saqué el billete de 50 que me había dado la mujer. Pero no estaba. Busqué en mi cartera, en mi bolsillo, en el asiento del coche. No estaba. El billete que yo juraba que me había dado había desaparecido. Era como si nunca me lo hubiera entregado. Volví a mi coche y me quedé ahí, sin moverme. El miedo me había paralizado. No podía moverme, no podía pensar. Lo había perdido todo. Mi pragmatismo, mi lógica, mi escepticismo. Todo se había desmoronado en un instante. El labial, el maldito labial, que me había llevado a descubrir la verdad, ahora me parecía una broma cruel. Lo agarré y lo lancé por la ventana.
No quería nada que me recordara esa noche. Hasta la fecha, esa es una de las experiencias más extrañas que he tenido trabajando de noche. Y aunque trato de explicármelo, a veces la sueño. Sueño que estoy en mi coche y la mujer se sube y me da un billete de 50 y sus manos, frías como el hielo, me tocan. Y luego el teléfono vibra con una notificación, como si alguien siguiera pidiendo que la lleve. Suscríbete y deja tu like para seguir escuchando más historias como estas.